23 PM. Bueno, la colega Marcela Pagano en Clarín publicó una nota muy interesante la semana pasada que generó un gran revuelo y que continúa esta semana con los recortes que están haciendo en pensiones por discapacidad, en el sistema de pensiones por discapacidad, que son pensiones de 4.776 pesos, ahí lo vas a ver en la placa, y en lo que va del año, según los datos que publica la colega Pagano, se han recortado ya 70.000 pensiones en 2017 y hay una progresión que muestra que hay una velocidad todavía mayor, digamos que la tendencia lleva a cortar cada vez más pensiones por discapacidad, porque solo en lo que va de junio se recortaron casi 16.500 pensiones. Es decir, se viene a un ritmo muy rápido de recortar pensiones por discapacidad. Y hay más de 1 millón de pensiones por discapacidad. El gobierno da el argumento de que se han entregado pensiones por discapacidad totalmente truchas, lo cual es muy factible, porque ha habido todo tipo de truchada en la última década y de hecho cada vez que se puso desde la ANSES a investigar otras cuestiones tan básicas y más controlables como son las jubilaciones, si alguien está muerto o no en una jubilación, han encontrado que cobraban los muertos y se han hecho denuncias penales y demás. En este caso en particular, como el Estado no puede controlar, porque si hay una pensión trucha por discapacidad, alguien que no tiene discapacidad, como ocurre en algunos pueblos, porque parece que hay una cantidad enorme, 80% del padrón con pensiones de discapacidad, lo que tiene que hacer el Estado argentino es investigar, hacer la denuncia ante un fiscal y presentar una denuncia penal, porque es un delito grave, usufructuar de un estipendio del Estado. Es una defraudación al Estado. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho siempre con el caso de las jubilaciones truchas? Por eso estaba la UFICES, que era la Unidad de Investigación Fiscal, en la última década en la ANSES, en su momento a cargo del fiscal Marijuana, haciendo denuncias escandalosas de las pensiones truchas en La Rioja, y se siguen haciendo. Ahora, lo que es insólito es que el Estado argentino, como no puede controlar la cantidad de pensiones truchas que hace, bueno, empieza a recortar a troche y moche. 70.000 pensiones recortadas en lo que va del año han aparecido, y nosotros vamos a mostrar mañana algunos casos que son vergonzosos que el Estado argentino le quite el ingreso a esas familias que son pensionadas y que obviamente necesitan de ese derecho por discapacidad. Más allá de que se han puesto también una serie de condiciones que son bastante cuestionables. Por ejemplo, que si alguien gana más de hasta 19.200 pesos o 20.000 pesos, le quitan la pensión por discapacidad. Por ingreso familiar. Como ingreso familiar. O si, es decir, si hay, qué sé yo, 2 jubilados a cargo de una persona discapacitada, 2 jubilados que cobran un poco más que la mínima, le quitan la pensión por discapacidad. O si hay un auto que tenga una antigüedad menor a 2014, es decir, un auto de 2014, 2015, dentro de la familia, aunque sea un auto muy chiquito, qué sé yo, un Palio, un Clio, lo que fuera, que es necesario muchas discapacidades para movilizarse, le quitan la pensión por discapacidad. Mirá este caso de este matrimonio, los dos con una discapacidad severa, que directamente fueron al banco a principio de mes, no tenían un solo peso para pagar los medicamentos. Cuento con estos 6.000 pesos para comer, vivir, remedios. Para mí ya no me cubre los remedios de él a partir de este mes. Tiene más de 1.000 pesos de 1.000 pesos de remedio. Él tuvo una ACV aparte de la polio. Y bueno, con estos 6.000 tengo que vivir, pagar remedios, pagar impuestos, todo. Bueno, mañana vamos a profundizar con un informe completo de varios casos, no solamente este caso que verdaderamente es bochornoso. Le cortaron a los dos la pensión. Y hay un tema, Maxi, también, que pierden la obra social que tienen, porque la pensión con discapacidad les da derecho a lo que se llama el programa PROFE, que es como una suerte de PAMI para el discapacitado. Bueno, al quitarle la pensión, tampoco tienen acceso a los medicamentos con descuento o gratuitos que les daba la habilitación de la discapacidad. Yo escuchaba hoy al titular de la Comisión de Pensiones que está haciendo estos recortes. Y ahí, si se hace por una cuestión de racionalizar, de recortar gasto público y demás, bueno, está claro que empezando por ahí es mínimo en términos de lo que es el gasto público. Ahora es una obligación del funcionario que aquellos que están cobrando una pensión por discapacidad y no son discapacitados,
no la cobren más, porque es una obligación hacer la denuncia penal. Ahora, lo insólito es, no es eficiente lo que han hecho, es decir, no es una medida administrativa que hable de un Estado racional, sino de un Estado irresponsable que se deslinda sus responsabilidades y dice, como no puedo controlar, esto es como el Estado que no puede controlar la evasión, le dice a los que pagan, vení y certificame que vos estás pagando todos los años, pues yo no puedo saber quién paga y quién no paga. El que se tiene que hacer responsable es el Estado, no el ciudadano. Creo que es torpeza política, Maxi, porque más allá de que en el gobierno dicen que están aplicando el decreto 432 del 97, que es un decreto del gobierno de Menem, que dispone por los parámetros, los parámetros, los requisitos y los mecanismos de otorgamiento de las pensiones, que puede ser lícito, como vos decís, es decir, hay muchos que no la merecen o no la no aplicarían para cobrar las pensiones, que la tienen que dejar de cobrar, pero tienen que llevarse adelante el mecanismo indicado. Y muchas veces este gobierno peca de torpeza política. Bueno, vos le en la llamás torpeza gestión política una decisión política, porque es una decisión política de no inclusión. Es una, ¿a vos te parece es un gobierno que no tiene una política de inclusión? Perdona, pero ¿a vos te parece que Macri puede estar de acuerdo con quedar escrachado con ese matrimonio que acabamos de ver, habiéndole sacado la pensión? Es una torpeza. Perdón, Mariano, lo que dijo Badino, que es el funcionario a cargo de esto, en la nota de Marcelo Pagano, es terrible. Él dice, una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara. Quizás le pueda caber la asignación universal por hijo. Es una barbaridad que ese funcionario bueno, lo que están hablando es de una reglamentación, un tema reglamentarista, de que hay otro tipo de pensiones que se le pueden asignar a otras afecciones. Ellos hoy, cuando yo hablaba, distinguen entre incapacidad, o entre invalidez y discapacidad. Hay estas pensiones del decreto 432 son pensiones de invalidez. Entonces muchos no aplican a esta invalidez, pero se puede otorgar otro tipo de beneficios. Pero hay una decisión de aplicar rigurosidad frente a un débil. Hay invalidez y hay discapacidad. Y hay vejez también. También hay vejez, exactamente. Pero vos le llamás torpeza política a lo que es en realidad una decisión política y una política de no inclusión. Porque esto también va de la mano mismo de los medicamentos para los jubilados, también tiene que ver con eso, tiene que ver con el tema de la educación pública, con la salud pública. Bueno, es una política de no inclusión. Es una torpeza política. Estamos sin tiempo, mañana lo vamos a seguir. Yo insisto, yo como ciudadano quiero que mi plata no se despilfarre. Entonces, si hay casos truchos donde se ha otorgado políticamente, que seguramente lo hay a lo largo y a lo ancho del país, a personas que no son discapacitadas y tienen ese beneficio, hay que quitárselo y hacer una denuncia penal al que la entregó y al que la recibió. Porque además es una forma de ser justo con los que verdaderamente la reciben y la necesitan. Ahora, eso se hace actuando de manera eficiente administrativamente y actuando con los fiscales. Porque por ahí escuché que no sabían si iban a hacer denuncia penal. ¿Cómo no van a hacer denuncia penal? Si hay truchada, tienen que hacer la denuncia penal y investigación. Sí, claro. Como se ha hecho en la ANSES durante muchos años, por los fiscales, por Marijuán y otros fiscales que han actuado. Y como se ha actuado también en el último año y medio con denuncias de jubilaciones truchas que se habían otorgado en el gobierno anterior. Mañana la seguimos.